Hola, la parashá de esta semana continúa al igual que en la primera parashá del libro de Levítico, Vaikra, en este caso estamos en Parashat Tzav, continúa con la temática de los sacrificios de los korbanot. Pero hay algunas diferencias, mientras que en la parashá anterior la orden de Dios se refiere a todo el pueblo de Israel, en esta toma los sacrificios, los distintos korbanot que había que hacer, pero entra más específicamente en algunos detalles de cómo se tenían que implementar. Y acá la orden es que Moshe hable a los sacerdotes. Dice el texto, habló Adonai a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley que rige para el holocausto, ¿no es cierto? En este caso el Corbán Olá, el sacrificio de holocausto. ¿Por qué vuelve sobre estos temas? Vuelve sobre estos temas porque tanto la parashá de Vaikra, o sea, de la primera del libro de Levítico, y esta, son considerados por algunos sabios como parashot vinculadas, ¿no es cierto? Dorshei Semuhot, decían respecto a aquellos sabios, en los cuales hay que interpretarlo una con cierta contigüidad respecto de la otra. ¿Y por qué son importantes? Bueno, en la parashá de esta semana, Tzav, los sacerdotes entran en detalle de cómo tienen que llevar adelante el sacrificio. Por ejemplo, dice, como hemos leído, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley que rige para el holocausto, Corbán Olá en este caso. Es el holocausto que permanecerá sobre el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar permanecerá ardiendo en él. Cuenta el texto, vestirá el sacerdote su ropa de lino y calzones de lino, vestirá sobre su carne y retirará las cenizas de lo que haya consumido el fuego al holocausto sobre el altar y las depositará junto al altar. Se despojará de sus vestiduras y vestirá otros ropajes y hará de sacar la ceniza fuera del campamento en lugar puro, y el fuego sobre el altar arderá en él. No habrá de apagarse y quemará sobre él el sacerdote leños mañana a mañana y ordenará sobre él el holocausto y hará consumir sobre él los cebos de este tipo de sacrificio. O sea, los sacrificios que se van a hacer, shlamim en hebreo se llamaban. O sea, vemos que entra en un detalle. Por supuesto, nosotros se nos explica que en definitiva el rol del sacrificio era pedir perdón por los pecados. Ahora, ¿por qué es importante la vinculación de los detalles profesionales, entre comillas, que llevaba adelante el sacerdote? Por eso la especificación que esto es para los sacerdotes, no como en la parashá anterior. ¿Por qué es importante igual la vinculación entre los dos? Porque a veces hay un error, en general, inclusive hasta el día de hoy, aunque ya hace muchísimos siglos que no tenemos sacrificios, y es el entender que el culto tiene el poder de expiar aquellos pecados aunque no se hayan resuelto en la vida civil o en la vida práctica. De alguna manera, el detalle, entre comillas, profesional del sacerdote en llevar adelante el culto y hacer los sacrificios tal cual Dios los está especificando, por eso el rol de este hombre, del Cohen, es un complemento de algo que tiene que ocurrir y aparece en la parashá anterior, y por eso se vuelven imprescindibles y complementarios. Veamos. Dijimos que los sacrificios venían de alguna manera a expiar los pecados y se hacía a partir de esa metodología. Dice el texto, una persona cuando pecare e incurriere en perjurio ante Adonai y cometiere fraude contra un congénere o por causa del depósito de asociación económica o arrebatando algún objeto o reteniendo el salario de alguien que sea su prójimo, o si encontrare un objeto perdido y cometiere fraude con él y jurare en falso o en alguna de las cosas que hace el hombre para pecar con ella, y será que cuando pecare resultará culpable y habrá de devolver el objeto que hubiera arrebatado o el salario que hubiera retenido o el depósito que le hubiera confiado o el objeto perdido que hubiera encontrado. O sea, tiene que enmendar más allá del sacrificio. O por todo lo que hubiera jurado en falso habrá de pagar el justo valor y la quinta parte habrá de agregar. A quien le pertenezca habrá de darlo en el día que reconozca su culpa. Empero, sacrificio expiatorio por su culpa habrá de traer ante Adonai. Un cordero perfecto de ovinos de acuerdo a tu evaluación para sacrificio expiatorio de culpa al Cohen. O sea, de alguna manera lo que el texto está diciendo, sí, somos muy puntillosos porque se trata del culto a Dios en cómo llevar adelante el sacrificio, pero de ninguna manera el sacrificio viene a reemplazar
el sacrificio cultico viene a reemplazar la enmienda auténtica de la pena, del error, del pecado, de la transgresión que se hubiera cometido. Si vos le hiciste daño a alguien, tenés que enmendar con ese alguien. Tenés de alguna manera que resolver tu tema, devolver lo que robaste, devolver lo que te quedaste, inclusive con la adición de algo más. Y después que enmendás, entonces estás preparado para hacer el sacrificio, para poder resolver tu tema frente a Dios. No podés resolver el tema frente a Dios sin arreglar frente a tu prójimo. Y esto es lo que el texto nos quiere decir. Por eso plantea las dos cuestiones. El detalle de cómo llevar adelante el culto, en este caso en manos de los sacerdotes, pero la enmienda absoluta de las malas acciones, de los hurtos, de los robos, de los engaños, de las mentiras, de los testimonios falsos, por parte de quien los cometiere, antes de tener la dignidad de presentarse frente a Dios y pedirle perdón. Ojalá que tengamos estas dos dimensiones bien presentes en nuestras vidas. Nunca una excusa a la otra. Shabbat Shalom para todos.